En su apogeo, Lennox Lewis fue el peso pesado más completo del planeta. El último hombre en tener todos los títulos principales a la vez. No te metas con el mejor. Ese es un hecho. Si estás caminando por esta tierra, eres uno de los tipos más duros de todos los tiempos. Entonces un día, simplemente desapareció. Sin gira de despedida, sin regreso, sin escándalo, solo silencio y un deporte que siguió adelante sin él, dejando a mucha gente preguntándose qué exactamente pasó. Pregúntale sobre arrepentimientos y comenzará a darte una respuesta real antes de detenerse. ¿Tienes algún arrepentimiento, Lennox? Sí. Un arrepentimiento es que no sé cómo hacer pastel de manzana. Esta es la historia de Lennox Lewis. La carrera, la línea de tiempo que responde el título. En algún momento, Lennox Lewis simplemente desapareció. No de la manera en que los peleadores usualmente desaparecen. No con una pérdida por nocaut brutal después de los 40. No quebrado. No con la lengua trabada en una conferencia de prensa que nadie quería asistir. Era el campeón peso pesado indiscutible del mundo. Y luego un día simplemente dejó de pelear. Sin gira de despedida. Sin un regreso triste, sin una historia de advertencia, simplemente se fue. Para un hombre que pasó más de una década como el peso pesado más peligroso del planeta, el silencio que siguió fue casi sorprendente. El deporte siguió adelante. Los cinturones se dividieron nuevamente. Nuevos nombres vinieron. Y Lennox Lewis, el último hombre en tener cada título importante de peso pesado a la vez, se desvaneció de la conversación tan silenciosamente que comenzó a parecer que algo debe haber salido mal. Entonces, ¿qué pasó realmente? Para entender eso, tienes que volver al principio. Porque el final solo tiene sentido si sabes lo que construyó. Lennox Lewis nació el 2 de septiembre de 1965 en West Ham, Londres, de padres jamaicanos. Tenía ciudadanía británica y canadiense, y fue bajo la bandera canadiense que primero hizo que el mundo prestara atención, ganando la medalla de oro de peso supesado en las Olimpiadas de Seúl de 1988. Se convirtió en profesional en 1989. En 1990, tenía el título de peso pesado europeo. En 1992, el título británico de la Commonwealth. Luego, en 1993, algo sucedió que definiría la primera parte de su historia. Riddick Bowe, el hombre que lo había derrotado por el título indiscutido, se negó a defender contra Lewis. Bowe famosamente tiró el cinturón de la WBC a la basura en lugar de enfrentarlo. La WBC le otorgó el título a Lewis por defecto. No era la forma en que lo quería, pero era suyo. Luego vinieron los retrocesos. En 1994, Oliver McCall lo detuvo en la segunda ronda. La primera pérdida profesional de Lewis. Pasó los siguientes 3 años persiguiendo la revancha y la consiguió. En 1997, detuvo a McCall en la quinta. En 1999, venció a Evander Holyfield en una revancha después de un empate controvertido para convertirse en campeón peso pesado indiscutible, unificando los títulos WBC, WBA, IBF e IBO. El último hombre en hacerlo hasta Alexander Usyk en 2024. Luego en 2001, Hasim Rahman lo noqueó en la quinta ronda en Sudáfrica. Lewis llegó tarde, había estado en el set de Ocean's 11, no se había aclimatado a la altitud. Describió las condiciones él mismo en el Joe Rogan Experience. Digo que soy campeón mundial, así que necesito pelear en todo el mundo. Así que eso fue lo que me hizo ir a. Y la altitud fue un factor para el que no se había preparado completamente. Lo único de África es que no sabía que había una altitud tan alta. Persiguió la revancha a través de 3 tribunales alrededor del mundo antes de que un juez obligara la mano de Rahman. Rahman había firmado una cláusula de revancha y eso fue todo. Lewis lo detuvo en la cuarta ronda más tarde ese mismo año. En 2002, noqueó a Mike Tyson en la octava ronda. En 2003, detuvo a Vitali Klitschko por TKO en la sexta cuando los cortes de Klitschko se hicieron demasiado severos. Lewis estaba ganando en todas las tarjetas de puntuación en ese momento. Luego, en febrero de 2004, a los 38 años, Lennox Lewis se retiró. Su récord profesional: 41 victorias, 32 por nocaut, 2 derrotas, un empate, ambas derrotas vengadas. Se retiró como campeón, no volvió. Este es el esqueleto de lo que pasó con Lennox Lewis. Ahora, aquí está la sustancia, la decisión de retiro, el peleador que supo cuándo parar. Lo más raro en el boxeo es el peleador que se va mientras sigue siendo el mejor. Lennox Lewis es uno de los pocos campeones peso pesado en la historia en haberlo logrado. Y según su versión, la decisión no fue repentina. Fue una conclusión que se había estado construyendo durante años. Había estado considerando la jubilación incluso antes de que Mike Tyson fuera a la cárcel. Cuando el encarcelamiento de Tyson retrasó la pelea que Lewis había esperado durante años, Lewis admitió en el Joe Rogan Experience que el retraso lo obligó a extender una carrera que ya había comenzado a pensar en cerrar. ¿Tuviste una conversación con Emmanuel Stewart sobre eso? Sí. ¿Y quién tomó la decisión? ¿La tomaron juntos? Yo tomé la decisión. Él en realidad quería que continuara. Sí, porque yo quería, ya sabes, Tyson era mi némesis principal. Se mantuvo en el deporte específicamente para resolver esa pregunta con Tyson.
En realidad, me quedé un par de años más para que esa pelea sucediera, porque no quería que a lo largo de la historia la gente dijera, oh, Tyson habría ganado o Lewis habría ganado. Quería que supieran quién ganó. Una vez que Tyson fue manejado, detenido en la octava ronda en Memphis en 2002, Lewis se permitió desacelerarse. La pelea contra Vitali Klitschko en 2003 se suponía que sería la etapa final de ese proceso, una pelea de calentamiento que resultó ser significativamente más difícil de lo anunciado. La pelea se detuvo por cortes en la sexta ronda, con Lewis ganando en todas las tarjetas de puntuación y la controversia de ese final. La pregunta sin respuesta de si Klitschko podría haberlo revertido siguió a Lewis hasta la jubilación y nunca se ha ido completamente. Los aficionados y expertos lo han acusado de rehuir una revancha. Lewis ha abordado y negado esto consistentemente durante más de 2 décadas. Y la explicación es simple, ya había decidido que estaba hecho. La pelea contra Klitschko no cambió ese cálculo. Se retiró en febrero de 2004, renunció a sus títulos restantes y nunca volvió a entrar en el ring profesionalmente. La lógica de su salida es algo que Lewis ha explicado a través de su comprensión de qué mantiene a los peleadores en el deporte mucho después de su apogeo. En el Joe Rogan Experience, describió la maquinaria que atrapa a los peleadores. Cientos de horas entrenando, cientos de horas trabajando, descansando, trabajando en técnica, sparring, todas estas cosas diferentes. Pero alcanzar esa altura no significa que las personas a tu alrededor quieran que pares. La economía del séquito de un campeón va directamente en contra de los intereses a largo plazo del peleador. Después de un tiempo, sabes, tienes que llegar a esa altura donde dices, está bien, eso es suficiente. Y a veces, sabes, las personas, managers y entrenadores y promotores, no quieren decirle al boxeador que es suficiente porque eso es cuánto dinero están ganando de ese boxeador cada vez que entra. Había visto lo que pasó con los peleadores que no tenían mecanismo para salir. Peleadores que solo conocían una cosa. Lo describió en el podcast. No van a ser cantante o bailarín o lo que sea. Solo saben. Para esos peleadores, el ring no es una carrera. Es la única identidad que han tenido. Y la identidad no se retira con gracia. Y aquí es de donde obtienen su dinero, así que eso es lo que los obliga a volver al ring. Lewis tenía otras cosas. Tenía un hijo, Landon, nacido en 2004, el mismo año que se retiró. Tenía dinero, tenía intereses fuera del deporte, sabía cuándo la puerta estaba abierta y la cruzó, algo que muy pocos peleadores lograron hacer. No necesitaba el boxeo para sobrevivir y por lo tanto el boxeo no podía mantenerlo. El podcast de Ring le preguntó directamente sobre la tentación de volver. ¿Alguna vez sentiste la tentación de volver? Me refiero a que habías tenido un montón de ofertas. Oh, sí, absolutamente. Reconoció el tirón, particularmente durante su tiempo como comentarista de ABBO, viendo peleas desde el ring y sabiendo exactamente qué haría diferente. Hice algunos comentarios para ABBO y ya sabes, estoy allí en el ring comentando, ya sabes, viendo algunas peleas y pienso, oye, sé cómo pelear mejor que este tipo, pero el conocimiento de que podría ser mejor que los hombres en el ring nunca se convirtió en una razón para volver a entrar. Tenía una línea que usaba cuando la gente comenzaba a presionarlo durante sus años de jubilación. Le dijo a The Ring, sabes, estaba ganando peso porque no estaba entrenando y todos decían, campeón, ¿qué está pasando? Y solía decir, ¿alguna vez has visto un...? La oferta de regreso que habría cambiado su opinión era puramente hipotética. En el Joe Rogan Experience, alguien preguntó qué. Le dije a la gente, voy a quitarme los pijamas por 100 millones. Así que si es en serio, trae el dinero, bebé. Muéstrame el papel. Nadie le mostró el papel. Se mantuvo jubilado, y el hecho de que hiciera eso, de que mantuviera la disciplina requerida para alejarse de ese dinero, es parte de lo que hace que su historia sea diferente de casi todos los demás peso pesado que jamás tuvieron un título. El dinero, cómo lo mantuvo todo. La historia más predecible en el boxeo es la de un campeón que se arruina. Lennox Lewis no es esa historia. De hecho, es casi exactamente lo opuesto. Uno de los 10 boxeadores más ricos de todos los tiempos con un patrimonio neto estimado consistentemente en 140 millones de dólares estadounidenses a partir de 2025 a 2026. Ese número representa más de 2 décadas de decisiones prudentes después de una carrera que generó aproximadamente 84 millones en ganancias de carrera de bolsas, respaldos y las peleas más grandes del deporte. La pelea contra Tyson solo le pagó alrededor de 20 millones de dólares. Esa es la base. Lo que importa es lo que hizo después. La respuesta corta, casi nada dramático, y ese es el punto. Lewis no ha sido asociado con quiebras, ejecuciones hipotecarias, negocios fallidos o el tipo de catástrofe financiera que se convirtió en la narrativa predeterminada para los campeones peso pesado de su generación. Rechazó ofertas masivas de regreso reportadamente en el rango de 22 millones de dólares o más durante el periodo de 2004 a 2008, porque ya había ganado lo suficiente y entendía qué le costaría físicamente perseguir ese dinero. La decisión de rechazar ese tipo de pago no es instintiva. Requiere un tipo específico de claridad sobre para qué es realmente el dinero, y Lewis lo tenía. Habló sobre esto en el Joe Rogan Experience, usando específicamente a Mike Tyson como contraejemplo. Tyson, a pesar de ganar cientos de millones durante una carrera que lo convirtió en uno de los atletas más valiosos comercialmente del planeta, se declaró en quiebra en 2003. El mismo año en el que Lewis estaba cerrando su carrera con los ojos abiertos. Tyson estaba financieramente bajo el agua.
Lewis había visto esa trayectoria desarrollándose en tiempo real y entendía exactamente por qué sucedió. El ring había sido el único mundo de Tyson y cuando el ring dejó de colgarse, no había nada más sosteniendo la estructura. Lewis sabía por qué. Lewis siempre supo más que el boxeo. Después de jubilarse, incursionó en medios y trabajo de comentarios, sirviendo como analista de boxeo para ABBO de 2006 a 2010 y continuando con apariciones ocasionales en plataformas como DAZN y ESPN. Persiguió intereses en gestión deportiva, promoción musical y otras empresas. Dirigió la Fundación Benéfica Lennox Lewis y la Fundación Lennox Lewis League of Champions, un programa de boxeo juvenil en Jamaica. También ganó batallas legales que agregaron a su estabilidad. Las demandas anteriores contra promotores, incluyendo disputas con Don King y el ex-manager Penix Promotions, fueron resueltas a su favor con sentencias en el rango de $1 millón a $8 millones en daños. Ha hablado públicamente sobre educación financiera, ahorro, planificación, el tipo de lenguaje que sugiere a alguien que entendía el dinero como una herramienta en lugar de una recompensa. En el Joe Rogan Experience, describió usar el ajedrez como mental. Steve, juego mucho ajedrez. ¿Con qué frecuencia juegas ajedrez? ¿Todos los días? ¿Juegas en línea? ¿Juegas? Juego en línea. Esa es la misma disciplina aplicada a las finanzas. No derrocha, no juega con lo que tiene. No persigue la próxima gran cosa a expensas de la cosa estable. Vive entre Miami, Jamaica y Toronto. Un estilo de vida cómodo y móvil sin el tipo de exceso que drena la riqueza. A los 60 años, su patrimonio neto se ha mantenido estable y reportadamente se ha apreciado desde la jubilación. Sin fluctuaciones, sin drama, solo la acumulación tranquila de alguien que entendía que el ring era el medio, no el fin. El contraste con los hombres con los que peleó es instructivo. Tyson se declaró en quiebra en 2003. Holyfield vendió su espacioso patrimonio de Georgia en 2012 para pagar deudas. Un hombre que ganó aproximadamente $250 millones durante su carrera y terminó perdiendo la casa. Shannon Briggs, otro peso pesado que Lewis derrotó, ha hablado públicamente sobre dificultades financieras después del deporte. La división de peso pesado de los años 90 está llena de historias de advertencias sobre peleadores que ganaron más dinero del que la mayoría de las personas ven en toda una vida y terminaron sin nada que mostrar. Lewis se ubica en el extremo opuesto de ese espectro. Su patrimonio neto de $140 millones no es el producto de una inversión afortunada o una ganancia inesperada a fin de carrera. Es el resultado acumulado de 2 décadas de no cometer los errores que sus colegas cometieron. No lo derrochó en séquitos, demandas, gastos imprudentes o la compulsión de seguir peleando para ganar dinero que ya no necesitaba. Trató el dinero como trató su carrera, con paciencia, con propósito y con una comprensión clara de cuándo era suficiente. El dinero es parte de lo que pasó con Lennox Lewis, lo guardó, y en el boxeo, eso es más raro que cualquier cinturón de título. La familia, la vida que construyó fuera del ring. Si la decisión de retiro fue la historia de un peleador eligiendo la salida correcta y la gestión financiera fue la historia de un campeón siendo más inteligente que el sistema, entonces la familia es la historia de un hombre llenando el espacio que el boxeo dejó atrás y haciéndolo deliberadamente. Lewis conoció a Violet Chang, una ex finalista de Miss Jamaica, mientras estaba de vacaciones en Jamaica alrededor del año 2000. Se casaron en 2005, poco después de su jubilación. A partir de 2026, han estado juntos durante más de 2 décadas sin un escándalo público, una separación o un momento de tabloides. Tienen 4 hijos, un hijo y 3 hijas. El hijo, Landon Lewis, nació el 15 de junio de 2004, el mismo año que Lewis se retiró. Ese momento no es una coincidencia. Lewis ha descrito su decisión de jubilarse como conectada directamente con la llegada de su primer hijo. Quería estar presente. Su propia infancia había sido complicada por la ausencia de formas que dejaron una marca. Cuando su madre se mudó de Londres a Canadá para construir una vida mejor, el joven Lennox fue dejado al cuidado de otros durante varios años, antes de finalmente unirse a ella. Su padre tampoco fue una presencia constante. La experiencia de crecer sin la arquitectura completa del apoyo parental, de tener que encontrar tu camino sin las personas que se suponía que debían estar allí, moldeó la seriedad con que tomaba la responsabilidad de ser padre. No iba a estar ausente. Había hecho su dinero. Ahora era hora de presentarse. En el Joe Rogan Experience, habló sobre Landon que en ese momento tenía 15 años y había comenzado a mostrar interés en el boxeo. Mi hijo tiene 15 años y sé que quiere boxear. Así que cada vez que tenemos la oportunidad, sabes, siempre lo estoy entrenando. ¿Qué tan grande es? 6 pies. Para 2026, Landon tendría aproximadamente 21 o 22 años. Lewis ha hablado sobre él con una calidez que señala algo más que orgullo casual. Le dijo al Joe Rogan Experience que sus hijos tienen el impulso que ve en sí mismo y en su madre. Sabes, ahora mismo mi hijo juega baloncesto, quiere ser actor, ama el boxeo. Puede hacer cualquier cosa que... Una de las hijas de Lewis nació con el síndrome de Edwards, trisomía 18, una condición cromosómica rara que afecta el crecimiento y el desarrollo. Lewis ha hablado sobre ella en entrevistas, señalando que está bien a pesar de los desafíos que vienen con la condición. No lo dramatiza ni lo usa como un gancho narrativo. Habla sobre ello como lo hace un padre sobre su hijo con claridad y afecto, no actuación. Su filosofía de crianza refleja su enfoque general de la vida.
No fuerza a sus hijos a nada. Ofrece orientación y los deja encontrar su propio camino en el Joe Rogan Experience. No de repente lo intentaste y es como, no, no es para mí. Sigue intentándolo. No sabes que no es para ti hasta que sigas intentándolo. Su matrimonio con Violet ha sido un punto de estabilidad en una vida que durante los años de lucha fue definida por la disrupción, campamentos de entrenamiento, viajes, fluctuaciones de peso, la presión psicológica de ser uno de los hombres más peligrosos del planeta. La ha descrito públicamente como la base de la familia, elogiándola por lealtad, humildad y sabiduría espiritual. También describió el ajuste de la jubilación no como alivio sino como un desafío. La identidad de ser un peleador, el entrenamiento, el propósito, la razón para empujar no se disuelve en el momento en que se quitan los guantes. Lewis habló sobre esto en el Joe Rogan Experience. Estoy más en levantar pesas. Era difícil para mí cuando me retiré. Esa fue la peor parte. El problema no era encontrar la motivación para hacer ejercicio. Era que cada entrenamiento se sentía como preparación para una pelea que nunca llegaría. Solo sabes diciendo, está bien, sabes, estoy comiendo más, así que necesito hacer ejercicio. No estoy haciendo ejercicio, pero cuando empiezo a hacer ejercicio, estoy entrenando para una pelea. Encontró su camino. Tenis, baloncesto, ajedrez, diferentes deportes, diferentes ritmos. La transición no fue perfecta, pero fue deliberada. Describió jugar tenis y otros deportes como la cosa que finalmente rompió el bucle mental de entrenar para una pelea. Una vez que encontró actividades que demandaban enfoque y competitividad sin el punto final de un ring, pudo mantener una rutina sin la ansiedad subyacente del esfuerzo sin propósito. Dejó de pelear por vivir y comenzó a vivir sin pelear. Y los dos resultaron ser compatibles. Después de todo, construyó una vida doméstica que le dio la estructura que el boxeo solía proporcionar. Según la mayoría de los informes, funcionó. El legado y la vida a los 60, donde está ahora. 2 décadas después de su jubilación, Lennox Lewis ocupa una posición específica e inusual en el mundo del boxeo. Es el anciano que nunca se avergonzó en el camino hacia afuera, lo que significa que sus opiniones tienen peso en un deporte donde la credibilidad es escasa. ESPN lo clasificó como el número 1 en peso pesado británico de todos los tiempos en 2025, por delante de Tyson Fury, Frank Bruno, Henry Cooper y Anthony Joshua. El ranking de 2024 de Give Me Sports lo colocó no solo como el mayor peso pesado británico, sino potencialmente el mayor boxeador británico de cualquier categoría de peso. Su ranking all-time en BoxRec se sitúa en 55 globalmente. A menudo se lo coloca tercero en listas de pesos pesados de todos los tiempos detrás de Muhammad Ali y Joe Louis. Su salud está intacta. A los 60 años, no hay informes creíbles de condiciones médicas serias, trastornos neurológicos o lesiones debilitantes. En una generación de pesos pesados donde el daño cerebral es común y la ETC es una amenaza documentada, Lewis, quien peleó con precisión técnica en lugar de absorber castigo, parece haber salido de su carrera sin el tipo de daño crónico que ha disminuido a muchos de sus contemporáneos. La evidencia está a la vista. Aparece en entrevistas y podcasts, lúcido, agudo y coherente. Analiza peleas con claridad. Recuerda detalles de butts peleados hace 30 años con un tipo de especificidad que solo viene de una mente que no ha sido erosionada. Aparece en forma y físicamente robusto en cada aparición pública de 2024 a 2026. La jubilación en el momento correcto preservó más que su reputación. Casi ciertamente preservó su cerebro. En el podcast Ring, le preguntaron si extrañaba el deporte. Su respuesta fue honesta. Extraño que alguien intente noquearme. Déjame ver. Con la adrenalina. Sí, lo hago. Sabes, cada vez que alguien es anunciado entrando al ring, puedo escuchar a la multitud. Recuerdo el rugido de la multitud. Está en mí. Se mantiene cercano al boxeo. Como analista y comentarista, ha comentado sobre Alexander Usyk, Anthony Joshua, Tyson Fury, Daniel Dubois y talentos emergentes como Moses y Tauma, a quien ha identificado como una estrella potencial del futuro. Ha estado dispuesto a criticar, cuestionando el plan de juego de Fury en sus pérdidas contra Usyk, instando a Joshua y Fury a pelear antes de que sea demasiado tarde. Dirige la fundación Lennox Lewis League of Champions, un programa de boxeo juvenil con operaciones en Jamaica, Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos. El programa enseña boxeo como un vehículo para habilidades de vida, disciplina, persistencia, la capacidad de fallar e intentar de nuevo. Describió la filosofía en el Joe Rogan Experience. Sí, es para niños jóvenes que, sabes, aprendiendo a boxear. Les enseñamos a boxear. También les enseñamos habilidades de vida porque lo que nos damos cuenta es que, sabes, muchos de los niños solo quieren hablar. El programa es una extensión del hombre. Alguien que creció sin presencia parental consistente, que encontró estructura en el boxeo y que ahora quiere dar a otros niños lo mismo sin necesariamente requerirles que sean golpeados para vivir. Jugaba ajedrez todos los días durante años, manteniendo la agudeza mental que desarrolló en el ring. Su nombre de usuario en línea en plataformas de ajedrez era Enter 2000, una referencia a Interpol porque suena oficial. Le dijo al Joe Rogan Experience que estaba alrededor de 1100 clasificado y subiendo. Jugó en Washington Square Park contra los Hustlers, perdió y volvió.
Ese es el mismo reflejo que lo trajo de vuelta después de Oliver McCall, después de Hasim Rahman, la negativa a aceptar que un resultado es final. Cuando le preguntaron sobre arrepentimientos en un corto de YouTube, desvió con la levedad característica. ¿Tienes algún arrepentimiento, Lennox? Sí, un arrepentimiento es que no sé cómo hacer pastel de manzana. Desearía saber cómo hacer pastel de manzana. Esa es la respuesta de un hombre que no tiene arrepentimientos reales. ¿Y por qué los tendría? Ganó las Olimpiadas, se convirtió en campeón peso pesado indiscutible del mundo, vengó cada pérdida, guardó su dinero, construyó una familia, se mantuvo saludable, se fue en sus términos, y el deporte no lo ha disminuido desde entonces. Lo que pasó con Lennox Lewis es que nada malo pasó con Lennox Lewis. Y en el mundo del boxeo de peso pesado, ese es el resultado más extraordinario de todos. Gracias por ver. Si disfrutaste viendo este video, haz clic en uno de los cuadros reproduciendo en tu pantalla para ver más contenido similar.